Bueno, Juan, todo lo que contaste, que estuvo buenísimo, y te repito yo mismo que lo cuentes de nuevo, no salió porque estaba saliendo un anuncio. ¿Me decías acerca del nombre? Oh, le estaba haciendo a Alejandro una broma en mal gusto Pero diciendo, qué pará, casualidad. admitime que aún Programa, sabiendo que me hacías una broma, yo te doy la chance de que la repitas para que la gente no quede afuera, ¿eh? programa se llama La Mañana en Camino y el canal de YouTube La Mañana en Camino. Es una casualidad increíble con la cantidad de palabras que tiene la lengua castellana. No, Ale, bueno, un gusto estar nuevamente a través de los mecanismos que la pandemia ha ayudado a ir generando, pero bueno, hoy el tema yo creo que es algo más que las elecciones en Perú, en Bolivia, en Ecuador y las suspendidas en Chile. Increíble, ¿no? 4 países tenían previstas elecciones para el 11 de abril, plena pandemia, la peor etapa de la pandemia quizás. Yo pienso que el tema es cómo entonces la pandemia está afectando no solamente la salud de la gente que vive en democracia, sino las democracias. Es decir, hasta qué punto la pandemia afecta el funcionamiento normal de la vida institucional. No, está Pues, bien, Juan. De todos modos, me parece que es inevitable aludir al triunfo del ex banquero Guillermo Lasso en el Ecuador, porque sí, además, incluso por comentarios que habías hecho vos cuando la primera vuelta, que a mí me parecieron bastante pertinentes, ayúdame a ver si estoy reproduciendo bien tu idea, era el triunfo de Arauz estaba fuera de cuestionamiento. Hubo una puja muy intensa en el segundo y tercer puesto, ¿no es cierto? Y vos señalabas que si el candidato fuera quien ganara el segundo lugar y por lo tanto el derecho al balotaje era el candidato que representaba a las comunidades indígenas, por decirlo a grosso modo, la posible victoria de Arauz se iba a ver muy comprometida, porque casi era un hecho que los votantes de derecha iban a optar por el voto indígena. Por lo tanto, el que hubiese ido a la segunda vuelta es Lasso, permitía suponer desde, ya me doy cuenta, el muy lejano sur, que se ve que entiende poco, o por lo menos yo que entiendo bien poco, que aún con la disconformidad de que su candidato no iba a estar, la población más identificada con la trazabilidad indígena se iba a sentir más representada por el centro izquierda que por el centro derecha. Sin embargo, no fue eso lo que pasó. La distancia, la luz del triunfo de Lasso fue contundente, lo suficientemente contundente para que no hubiese dudas horas después, y por lo tanto me gustaría encontrarle una explicación a este hecho. bueno, Es que tenés alguna, Juan. sí, sí. Yo, primero, para salvar mi credibilidad por amor propio, también dije que Lasso aglutinaba al conjunto de la oposición, mientras que Jacu Pérez no necesariamente. Pero en todo caso, hay varias cosas para leer en este resultado, ¿no? Arranquemos por el Perú. A mí me gustaría hacer un pantallazo de las 4 instancias electorales, pero arranquemos por el Perú. Yo no te imaginás, no dormí anoche porque me quedé haciendo las proyecciones, los bocas de urna, pero yo creo que hay que diferenciar un informativo de un programa de análisis político. Por lo tanto, no voy a empezar a comentar con detalle cada porcentaje, pero mientras que todavía en las elecciones de... ¿Se me está escuchando bien? Sí, perfectamente, Juan. Mientras que en las elecciones de Ecuador había, perdón, del Perú, había todavía margen de tiempo para empezar a escuchar los primeros bocas de urna, en Ecuador ya se había proclamado el triunfo de Lasso. La diferencia fue muy considerable. Estamos hablando medio punto más, medio punto menos de 53 a 47. Es una diferencia Claro, muy grande y considerable. así es. En Perú creo que hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Terminamos con Ecuador primero, si te parece. Ecuador era donde se definía. Hola, Juan. Apareció ahí tu colaborador. Hola.
No, en Ecuador lo que tenemos que tener en cuenta es, bueno, ¿cuánto hay de solución de cosas concretas y cuánto hay de incertidumbre con este resultado? La polarización se mantiene. Hay prácticamente 47 a 53, son 6 puntos de diferencia. Es bastante. Pero los de Arauz muy polarizados en contra de Lasso, y los de Lasso, el discurso conciliador después que se conocieron los resultados, tenía muy poco de conciliador, es decir, trató de darle cero contenido. Y forma una coalición muy heterogénea. Lo que es cierto es que como esto es una segunda vuelta, ningún candidato que hubiera ganado, ni siquiera el candidato triunfador por este margen por encima de lo esperado, que es Lasso, puede tener mayorías parlamentarias por sí solo. Ayer ya anunció el presidente electo que va a gobernar con el Partido Demócrata Cristiano, con Fuerza Joven. Es más, algunos de los candidatos que perdieron en la primera vuelta estaban presentes en el estrado y se prevé entonces un gobierno de coalición. Los analistas políticos, a mí me llamó la atención, consideraban, y yo en eso quiero decir con franqueza que no lo comparto, que el triunfo de Lasso es una consolidación del Grupo de Lima. Yo me atrevería a decir eso, de no ser porque ese mismo día había elecciones en Lima. Entonces, claro, el Grupo de Lima sin Lima no existe. Entonces, hubo 334 muertos por COVID, sin embargo, abrieron el 95% de las urnas, algunas de ellas demoraron mucho en abrir en Ecuador. No nos olvidemos que Ecuador fue uno de los países más castigados por la pandemia, pero el alto nivel de participación no esperado, yo me pregunto si es, como se está diciendo por muchos medios de información, una señal de interés y una respuesta a la versión difundida de que hay una crisis de legitimidad y de credibilidad de la gente en el sistema, o si es todo lo contrario. Si no es y lo mismo en Perú, si no es un empoderamiento de la gente. Los altos niveles de participación se dan o cuando hay mucho interés en la política o cuando hay un hartazgo y la gente quiere empoderarse y decir, bueno, yo acá voy a decidir yo, quiero que mi voto incida. ¿Se equivocará o no? Esa es una regla del juego de la democracia. Pero bueno, una cosa curiosa, desde mi punto de vista, fue que los dos primeros telegramas que recibe Lasso, antes de que el Tribunal Electoral lo proclame, cuando lo que había eran encuestas, recibe dos telegramas. El único jefe de Estado es nuestro, el doctor Lacalle Pou, le manda un telegrama felicitándolo. Él ya estaba hablando de su triunfo, pero no era oficial, eran encuestas. Y el otro, curiosamente, fue de Macri. Y yo me pregunto, ¿Macri hace una contribución a la unidad política de la región, a los entendimientos y a los acuerdos, cuando tan enfrentado como está con el presidente en ejercicio de la República, el titular del Poder Ejecutivo, se adelanta y felicita al ganador en su condición de ciudadano argentino? Es decir, es una manera, me parece a mí, de ideologizar, de decir acá la región está dividida en bloques, el neoliberalismo y todos estos loquitos que quieren cambiar la economía clásica. Bueno, yo creo que Macri hubiera prestado, lo digo con todo respeto, porque además tengo relación con él, lo conocí mucho cuando fui embajador, pero creo que Macri podría haber esperado que se pronuncie el Tribunal Electoral, que el presidente de la República Argentina cumpla con la formalidad
de saludar al presidente electo y después mandar su mensaje. El Twitter de Macri recorrió el mundo porque, repito, los dos primeros en saludar a Lasso fueron el doctor Lacalle Pou y el doctor Luis Alberto Herrera. Luis Alberto Lacalle Pou. Me parece interesante esto que señalás como dato. En todo caso, para desalentar una mirada, digamos, del tipo que estás haciendo, cabría revisar cuáles fueron las actitudes del presidente Lacalle y del expresidente Macri, qué sé yo. Por ejemplo, cuando en octubre del año pasado las elecciones las ganó Arce en Bolivia, ¿no? Sí. Sí, no sé, pero... ¿Entiendes a lo que apunto, sí, Juan? Clarísimamente. No, porque de pronto Macri nos desayuna a todos con la idea de que no, mirá, yo soy el tipo que primero saluda en el mundo a cualquiera que gane una elección. Ah, está, macho, fenómeno. Y el doctor y nuestro presidente... El texto del telegrama de Macri habla de afinidad ideológica, este triunfo significa cosas importantes, significa evitar un retroceso en el proceso ecuatoriano. Es decir, el telegrama de Macri era mucho más anti-Correa que pro-Lasso, aunque era una felicitación a Lasso. De todas maneras, acá hubo gente que movió los peones de ajedrez tácticamente y otra gente estratégicamente. Y le voy a reconocer esta última virtud, aunque es notorio que yo discrepo con él en los temas de fondo, al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que estoy seguro que se pasó la noche prendido viendo los resultados porque iba mucho en juego su política en la región. Y sin embargo, tuvo la prudencia de esperar y ser uno de los últimos en reconocer el resultado. No creo que haya sido por falta de deseo ni capaz que gritó el gol mirando televisión desde Washington, pero mantuvo una actitud de perfil bastante bajo. 334 muertos es una cifra muy grande el día de la elección, pero para lo que llegó a ser Ecuador, el primer país de la región, el primer país del hemisferio occidental donde colapsó el sistema de salud. Recordemos cuando desde Medellín se tiraban a los muertos por la ventana porque no sabían qué hacer con ellos y nadie los recogía. Las calles del barrio colonial de Quito con los cadáveres apilados en la primera ola de la pandemia, en el inicio de la primera ola de la pandemia. Quiere decir que 334 es una cifra muy impresionante. Para Ecuador no es, lo deben de haber tomado hasta como un alivio. No se logró, vamos a ver qué significa esto para la pandemia. No se logró ninguno de los mecanismos que había previsto el Tribunal Electoral de aislamiento sanitario. Primero se había pensado la mitad del padrón el sábado, la otra mitad el domingo. Bueno, ahí se tocaba la Constitución que dice que las elecciones son el domingo. Entonces se dividió en 3 turnos, se prolongó el horario de votación y se dividió en 3 turnos por el número de documentos. La gente no lo respetó. La gente no lo respetó porque fue con cualquier número a cualquier hora, se produjeron aglomeraciones y mucha gente no usaba tapabocas aún en el proceso de votar. La otra cosa que yo lo digo para que nos sintamos en Uruguay un poco, no quiero sonar despectivo hacia otros hermanos latinoamericanos, pero Yacu Pérez, el candidato que disputó a ver si iba a segundo lugar, bueno, él denuncia que hubo fraude en la primera vuelta. Entonces convocó a votar en blanco. El voto en blanco representó más o menos la mitad de los votos de Yacu Pérez. Por ese lado uno puede decir, bueno, no le fue tan bien. Pero hubo 1,5 millones de votos en blanco. Son una cantidad, ¿no? Ahora, un detalle importante que no sé cuántos observaron es que Yacu Pérez sale allá no hay cuarto secreto, hay como una
cabinita de cartón detrás de la cual se marca el voto. Entonces él salió con el voto y antes de introducirlo en la urna, no hay sobres tampoco, lo abrió y lo mostró a toda la prensa. Es decir, un voto que de secreto no tenía nada. Lo mostró como diciendo, miren cómo anulo mi voto, pum, y lo puso dentro de la urna. Cosas que de repente en procesos electorales que tienen mucho que profundizar todavía. Yo recuerdo las recomendaciones que hicimos cuando fue electo Lenín Moreno. Sí, el actual presidente. Cuando fue electo... Te distrajiste por ese papel. Sí. No, pero ¿sabés qué? Cuando fue electo, yo estaba en la misión electoral de Observación Internacional, se hicieron 25 recomendaciones y ayer me estaba fijando, ninguna de ellas se incorporó a la legislación electoral ecuatoriana. Lo único que queda es desearle muy buena suerte al presidente Lasso, evitar que haya una polarización que haga ingobernable el país. Recordemos que el actual presidente de la República, el que le va a entregar el mando, que votó por él, fue electo presidente como candidato de Correa. Y además fue vicepresidente de Correa. Y al otro día que asumió, sostuvo que Correa era el peor presidente de la historia. ¿Y cómo fue su vicepresidente? ¿Y cómo aceptó ser su candidato? ¿Por qué tiro estas señales? No quiero sesgar la cancha, pero señalar sí que todos los titulares los tenemos que pasar en los próximos días por un tamizador y ver bien cómo queda acomodado. Hay una frase mexicana muy linda que dice, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre. Evidentemente en algún momento fue distinta porque no rima, pero así dicen en México. Bueno, para lo que pudo haber sido la elección del Ecuador, creo que es un paso en dirección a la consolidación democrática. No nos creamos que fue una panacea democrática y el COVID no contribuyó, evidentemente. Para ir de lo más fácil a lo más difícil, Alejandro, Bolivia tenía previstas elecciones, el Consejo Nacional Electoral no quiso introducir segundas vueltas. El Consejo Nacional Electoral no quiso introducir ninguna modificación porque como las últimas elecciones las penúltimas, digamos, las que ganó Evo Morales, fueron tan cuestionadas por la OEA, el Consejo Nacional Electoral dijo la ley como si no existiera el COVID. De todas maneras, como no hubo segunda vuelta a nivel presidencial y muy pocas a nivel legislativo, en Bolivia hubo elecciones solamente en 4 departamentos, segunda vuelta parlamentaria, departamental y municipal, y la elección de 4 parlamentarios para el Parlamento latinoamericano, que en Bolivia se elige por voto popular. Acá se elige por designación de las cámaras. Y vámonos entonces, bueno, en Chile creo que fue prudente, pero eran elecciones para miembros de la constituyente. Uno puede decir, bueno, no es tan importante como elegir presidente, diputados, senadores. Bueno, pero es una constituyente que surge de un enfrentamiento que estuvo al borde de una crisis institucional en Chile. No es una constituyente cualquiera. Entonces, en Chile, de todas maneras, el pico que está atravesando el país con la pandemia hizo que, por ley, el Senado por unanimidad, la Cámara de Diputados con un voto en contra hace 48 horas, pospusiera las elecciones hasta el mes de mayo. Y en mayo se verá. Perú es lo más complicado que tenemos en el medio. Yo, repito, no quiero hacer un informativo sino un análisis, pero básicamente se sabe que la segunda vuelta, que va a ser en junio, no va a ser en mayo. Es decir, no cambiaron la fecha de la elección, pero sí posponen la segunda vuelta para tratar de que el tema de la pandemia esté más
achatado, que empiece a sentirse el efecto rebaño, que dicen que va a hacer sentir la vacuna, etcétera. Pero Pedro Castillo es el candidato que entra seguro en la segunda vuelta, con un 16, casi que 17% de los votos. Lo interesante de las cifras del Perú es que son las mismas, medio punto más, medio punto menos, las de cuando estaban escrutados el 11% de los votos, ahora que están arriba del 90% de los votos. Estamos hablando de un poquito más del 16% Pedro Castillo. Pedro Castillo va a la segunda vuelta. El que le va a disputar o la que le va a disputar la presidencia está muy reñido. Porque Juan de la Sota tiene 13,48, Rafael López 12,58 y Keiko Fujimori 12,57. Está a 0,01% de diferencia. Entre ellos tres, aunque lleva una delantera Hernando de Soto, daría la impresión de que cualquiera de ellos tres podría ir en la segunda vuelta. De todas maneras, el Tribunal Electoral en el Perú acaba de anunciar que va a demorar un poco, porque prefiere evitar especulaciones, prohibieron las encuestas bocas de urna, tienen el conteo rápido que hizo la OEA, pero no le dieron a conocer públicamente, y hasta que no tengan un porcentaje que ya sea irreversible para evitar generar expectativas. En Perú las elecciones son muy importantes, porque todo el mundo mira Bolivia, Ecuador, aún Chile como señal política, aunque no se elijan legisladores. Geopolíticamente todo el mundo dice, ¿y de estas elecciones cómo sale el Grupo de Lima? Y yo repito lo que te decía hace un rato. El Grupo de Lima es en Lima. Las elecciones más importantes para saber cómo queda el Grupo de Lima con toda su importancia geopolítica, y sobre todo para la búsqueda de una solución a la situación de Venezuela, y bueno, va a depender fundamentalmente de las elecciones del Perú. Las elecciones del Perú, de 8 horas, que es lo que normalmente duran, la llevaron a 12 y luego a 13 horas de votación para evitar las aglomeraciones. Fueron muy, muy reñidas, pero yo recuerdo que hace 5 años hubo elecciones presidenciales donde salió electo el candidato PPK. Yo estuve de jefe de misión en aquella elección. Yo sé que no estamos en televisión, pero lo hacían los estudios. Bueno, ahora que por lo menos tenemos el canal de YouTube también. Por ejemplo, en Perú es muy típico el retablo. Yo tengo un retablo muy original donde en vez de un nacimiento cristiano, tiene una mesa de votación. Este es el regalo que me hizo la OMPE, la Organización Nacional del Poder Electoral, cuando esas elecciones. Y acá tengo atrás mío el ponchito de vicuña blanco que me regaló Alan García en esas mismas elecciones. Mirá vos. Pero lo puse acá, lo tengo generalmente en el sofá ahí atrás. No, pero yo vi cuando lo acomodaste, sí, pensé, está tan viejito Juan Raúl que necesita algo especial en la espalda, pero era para enriquecer la salida al aire. Como mi señora está lejos, no voy a decir que un día lo lavó en la máquina de lavar, que es una cosa que no se hace con los ponchos de vicuña, pero bueno. El Perú, a ver, cuando miramos, por ejemplo, las elecciones del Ecuador, cuyos resultados son más claros, estamos hablando de dos partidos que no existen en la tradición histórica partidaria del Ecuador. Cuando miramos en Chile, que se posponen las elecciones parlamentarias, se posponen por un empoderamiento de los sectores sociales, y los protagonistas son los sectores sociales y no los partidos políticos. En Perú, esto que a ti te consta que yo vengo machacando desde hace mucho tiempo, que es la crisis del sistema de partidos políticos en América Latina, en Perú volvió a quedar manifiesto. Los 4 candidatos cuyos resultados hemos descrito, porque entre ellos 4 estarán los 2 que vayan a la segunda vuelta, ninguno tiene un partido político detrás. En Ecuador tampoco.
Claro. Ni bueno, ni viejo, ni grande, ni chico. No son partidos políticos. Son lemas electorales que se acuñaron exclusivamente para poder presentarse a la elección, pero no tienen una estructura partidaria propia, ni que hablar que no tienen tradición ni historia. En el caso del Perú, es muy patético porque, muy sintomático, patético en ese sentido, porque en Perú estaba uno de los partidos más sólidos de la historia de América Latina, que era el APRA. Bueno, el APRA, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, antes de la dictadura de Odría, 14 años estuvo exiliado Haya de la Torre en la Embajada de Estados Unidos, a pesar de ser profundamente antiimperialista, fue la primera que encontró. Bueno, el APRA no existe más en el Perú, pero no existe porque su último resultado electoral, en las elecciones donde fue electo PPK, no obtuvo el 4% necesario para tener personería jurídica. Y en el Perú, para ver esta contienda electoral, hay que tener en cuenta que está finalizando un periodo presidencial que ha tenido en 5 años 4 presidentes, 3 de ellos destituidos por el Congreso por corrupción. Entonces, la estabilidad política es muy cuestionable en el Perú. El índice de participación popular fue muy alto y para tiempos de pandemia altísimo, pero yo me pregunto eso, Alejandro, ¿hasta qué punto eso es una señal de fortaleza de la democracia o una debilidad? En toda América Latina estamos ante una crisis de partidos políticos. Creo que en Uruguay la estamos empezando a vivir sin darnos cuenta, lo digo autocríticamente. Y bueno, este es un poco el panorama que nos dejan a la salud de la democracia estas 4 elecciones, una de ellas pospuesta, que se convocan en tiempos de pandemia. Juan querido, te dejo un abrazo grande. Mostrame de vuelta el retablillo ese. El retablo es la obra de artesanía por naturaleza del Perú. Arrimalo un poquito más al lente de la cámara, a ver. Ahí está. Y acá lo que tiene es un hombre votando y una mesa electoral constituida. Ahí está. Esto me lo regalaron en las elecciones, en la autoridad electoral, en las elecciones en que fue electo el presidente PPK. Y ese que está ahí en la mesa sos vos. Sí, el que está pinchando, el observador. Claro, vos sos el observador, el que está mirando el retablo. Mirando. Un abrazo grande, Juan. Alejandro, nos encontramos el miércoles que viene. Hasta entonces, el miércoles de la semana entrante seguramente ya, ¿no? Sí, el miércoles. Ah, claro, perdón, porque hoy adelantamos. No, porque yo hoy conté más temprano. Hoy no hicimos miércoles, pues, fue un acto reflejo. El miércoles de la semana que viene nos encontramos. Gracias, querido, te mando un abrazo fuerte.